Advertencia. Este es un canal completamente dedicado a la historia. Toda opinión que se pueda generar es simplemente una coincidencia y no es mi intención generar suspicacia a los espectadores. Espero que este vídeo, que hago con mucho amor, les guste mucho. Isabel de Baviera, emperatriz Sisi, reina consorte de Hungría y Bohemia, una vida marcada por la desdicha. Como vuelvo a recordar y a reiterarles de que este es un canal totalmente dedicado a la historia. Estoy, admito, bastante emocionada y a la vez un poco nerviosa por dar mi versión sobre esta gran emperatriz, sobre esta mujer que es un ícono de la cultura popular en Europa y gran parte del mundo. Ella se destacó por ser una princesa bávara, emperatriz de Austria y reina consorte de Hungría y Bohemia por su matrimonio con su primo Francisco José I de Austria. Ella era reconocida principalmente como la emperatriz Sisi o directamente Sisi. Ella tuvo una vida en la que siempre dijo que le faltó esas ansias y ese aire de libertad que siempre la caracterizó por ser una mujer bastante rebelde para su tiempo y también en parte muy adelantada a su época. De verdad la he escuchado, he visto muchas biografías de ella, he averiguado muchas cosas, así que igual en parte me siento como emocionada de tener mi versión sobre esta gran emperatriz que de verdad la admiro mucho. Así que sin más preámbulos los dejo directamente con Isabel Baviera, la emperatriz Sisi. Nacida como Isabel Amalia Eugenia de Wittelsbach, nació a las 10:43 de la Nochebuena del 24 de diciembre de 1837 en Hohenzollern Palace, el palacio del duque Max, la residencia de invierno que sus padres tenían en la avenida Ludwigstraße de Múnich, en el entonces en el Reino Unido de Baviera. Su primer nombre Isabel fue en honor a una de sus tías, Isabel de Baviera, hermana de su madre Ludovica de Baviera, la cual se convertiría en 1840 en reina de Prusia. Isabel nació con un diente fuera, un signo que se consideró de mal augurio. Isabel era hija del duque Maximiliano de Baviera, el cual procedía de una rama menor de la casa de Wittelsbach, de las condes palatinos de Sulzberg, Bickfeld, Gelnhausen, y ostentaba el título de duque de Baviera. Pidiendo las disculpas, no logró pronunciar muy bien el alemán. En cambio, su madre, Ludovica de Baviera, era hija del rey Maximiliano I de Baviera y de su segunda esposa, Carolina de Baden. Ludovica era por tanto princesa real de Baviera, un rango mucho mayor que el de su marido, y se había criado acorde a su rango entre el Palacio Real de Múnich y el Palacio de Nymphenburg, la residencia de verano de la familia real bávara. El matrimonio entre el duque Maximiliano y la duquesa Ludovica fue muy desdichado y se sabe que él tuvo muchos amantes, por lo que las peleas entre ellos eran continuas y a ella se le veía llorar con frecuencia. Esto era directamente con la madre de Sisi. Isabel tuvo siete hermanos: Luis, Elena, más conocida como Nené, Carlos Teodoro, a quien apodaron Gake, que significa gallo en alemán, María, Matilde, Sofía, Carlota y Maximiliano Manuel, apodo Mapper. Isabel fue educada como el resto de sus hermanos, lejos de la corte de Baviera. Los inviernos los pasaban en Hohenzollern Palace, en Múnich, un edificio que estaba considerado uno de los más bellos de la capital y cuya fachada recordaba a los palacios renacentistas de Roma. Era de piedra blanca con ventanas con frontospicios y columnas cortintias. Los veranos los pasaba en el castillo de Possenhofer, a orillas del lago Starnberg, un edificio de estilo medieval que su padre había adquirido como residencia de verano y que pronto se convirtió en el hogar favorito de la familia ducal. Isabel se refería a él como Possi. Isabel fue educada en casa por institutrices. Sus primeras lecciones las recibió de la baronesa Luisa Wulffen. Las clases se impartían por la mañana, después del desayuno hasta la hora de la comida.
Isabel fue muy mala estudiante, fue incapaz de aprender francés, por entonces el idioma de la realeza. Le costó bastante el inglés, aunque llegó a dominarlo, y no demostró ninguna habilidad para la música, odiaba especialmente las clases de piano. Tan solo destacó en dibujo y sobre todo en poesía. Desde muy joven leyó los poemas de Heinrich Heine. Isabel conoció a Francisco José en la localidad austríaca de Innsbruck en 1948. Ella contaba con aquel entonces con tan solo 11 años y él 18. Ambos eran primos porque sus madres Ludovica y la archiduquesa Sofía eran hermanas. Por aquel entonces Francisco José aún no era emperador, lo era su tío Fernando I de Austria. Eran momentos muy convulsos en Austria. La revolución de 1948 sacudió con especial fuerza al imperio austriaco y las manifestaciones y protestas para pedir más libertades llegaron a tal virulencia que la familia real tuvo que abandonar Viena e instalarse provisoriamente en Innsbruck. En el sur del país, las tensiones políticas y la diferencia de edad hicieron que Francisco José no se fijara en su prima Bárbara. En cambio, uno de sus hermanos, el archiduque Carlos Luis, se enamoró perdidamente de ella. Después de que Isabel regresara a Baviera, Carlos Luis le envió numerosas cartas y regalos, entre ellos un anillo y un reloj de bolsillo con una larga cadena. En agosto de 1853, a la edad de 15 años, Isabel y Francisco José volvieron a verse. Él ya era emperador, ya que su tío, el emperador Fernando, había abdicado en él el 2 de diciembre de 1848, y su madre, la archiduquesa Sofía, llevaba tiempo buscándole una esposa a Francisco José. Se había fijado en varias mujeres y había estado muy enamorado de la princesa Ana de Prusia, sobrina del rey Federico Guillermo, pero su relación, aunque vista con muy buenos ojos por la corte de Viena, no llegó a fraguarse porque ella estaba comprometida con otro hombre. Después de descartar a varias candidatas, la archiduquesa Sofía pensó en emparentar a su hijo con Nené, o una de sus sobrinas de Baviera, de ahí que escribiera una carta a su hermana Ludovica y propusiera que ambas familias se encontrasen en Bad Ischl, el pequeño pueblo famoso por sus balnearios donde la familia real de Austria solía pasar los veranos. La excusa para verse era la celebración del próximo aniversario de Francisco José. A pesar de que el encuentro estaba amañado para que el emperador se fijase en Nené y la tomase como prometida, en cuanto Francisco José, entonces de 23 años, vio a su prima Isabel, se enamoró profundamente de ella. Al día siguiente, y pese a las objeciones de su madre, el emperador manifestó sus deseos de casarse con ella. En cuanto Isabel lo supo, se pasó una noche entera llorando, pero no precisamente de alegría. Sin embargo, era impensable rechazar al mismísimo emperador de Austria, con lo que no le quedó más remedio que aceptar su propuesta de matrimonio. Él estaba tan feliz que a uno de sus primos, Alberto de Techten, para decirle que estaba enamorado como un cadete. Ella, sin embargo, estaba sobrepasada por los acontecimientos y tenía ataques continuos de angustia. Después de un fugaz noviazgo en el que Francisco José visitó personalmente varias veces a su prometida en Baviera, Isabel partió de Múnich el 20 de abril de 1854 hacia Viena. El viaje duró 3 días y 2 noches. La boda se celebró a las 6:30 de la tarde del 24 de abril de 1854 en la iglesia de los Agustinos de Viena. En el momento del sí quiero, Isabel se convirtió inmediatamente en emperatriz. No se sabe qué traje llevó exactamente Sisi en su boda, aunque es más que probable que llevara varios, dado que además de la ceremonia religiosa hubo varios eventos y recepciones. Desgraciadamente los trajes no se han conservado porque, siguiendo las tradiciones, se descosieron y cortaron para hacer casullas y mantos eclesiásticos que se donaron a la Basílica de María de Feri de Viena y a la iglesia de Matías en Budapest.
Isabel estaba tan cansada y nerviosa que justo después de atardecer a la recepción diplomática tras su boda, un ataque de pánico y se encerró en una sala a llorar. La noche de bodas tampoco fue como se esperaba y se sabe que Isabel y Francisco José no consumaron sexualmente su matrimonio hasta la tercera noche. Todo aquello generó un escándalo enorme en la corte de Viena, que veía a su nueva emperatriz como una chiquilla sin cultura y sin el pedigrí adecuado. Isabel tuvo que aguantar muchas miradas de burla e insultos a sus espaldas de las damas de la corte. Por los documentos que se han conservado, sabemos que todo aquello le provocó la primera de las múltiples y severas depresiones que sufrió a lo largo de su vida. Isabel tuvo desde el principio grandes dificultades para adaptarse a la estricta etiqueta que se practicaba en la corte imperial de Viena. Aún así, dio al emperador 4 hijos. Sofía Federica de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria, nació en 1855 y fallecida en 1857 a la edad de 2 años, aquejada por el tifus. Gisela de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria, nacida en 1856 y fallecida en 1932. Rodolfo de Habsburgo-Lorena, el tan esperado príncipe heredero de la corona, nacido en 1858 y fallecido en 1889. María Valeria de Habsburgo-Lorena, archiduquesa de Austria, la hija más querida de Sisi, nacida en 1868 y fallecida en el año 1924. En una visita a Hungría en el año 1857, Isabel se empeñó en llevar consigo a las archiduquesas Sofía y Gisela. A pesar de la rotunda negativa de su suegra, la archiduquesa Sofía, durante el viaje las niñas se enfermaron gravemente, padeciendo altas fiebres y graves ataques de diarrea. Mientras que la pequeña Gisela se recuperaba rápidamente, su hermana mayor no tuvo la misma suerte y falleció, seguramente deshidratada. Su muerte que sumió a Isabel en una profunda depresión que la marcaría su carácter para el resto de su vida. Propició que le fuese denegado el derecho sobre la crianza del resto de sus hijos, que quedaron a cargo de su suegra, la archiduquesa Sofía. Tras el nacimiento del príncipe Rodolfo, la relación entre Isabel y Francisco José comenzó a enfriarse. Isabel, por su parte, solo pudo criar a su última hija, su hija menor María Valeria, a la que ella llamaba cariñosamente mi hija húngara o mi niña húngara, dado el gran aprecio que le tenía al país de Hungría, donde habitualmente se refugiaba y en cuya cultura y costumbres se empeñó en educarla. Los grandes enemigos de Isabel en la corte austriaca la llamaban despectivamente la niña húngara, y no por el amor que su madre profesaba por tal país, sino porque creían que la niña era fruto en realidad de algún escarceo amoroso que Isabel habría mantenido con el conde húngaro Gyula Andrássy. No obstante, el gran parecido que María Valeria guardaba con su padre, el emperador Francisco José, se encargó de desmentir tales rumores. Dotada de una gran belleza física, Isabel se caracterizó por ser una persona rebelde, culta y demasiado avanzada para su tiempo. Adoraba la equitación y llegó a participar en muchos torneos. Sentía un gran aprecio por los animales, amaba a sus perros, costumbre heredada de su madre Ludovica de Baviera, hasta el punto de pasear con ellos por los salones de palacio. Le gustaban los papagayos y los animales exóticos en general, e incluso llegó a tener su propia pista circense en los jardines de su palacio en Corfú. Isabel de Baviera hablaba varios idiomas, entre ellos el alemán, el inglés, el francés, el húngaro, propiciado por su interés e identificación con la causa húngara, y el griego, este último aprendido con ahínco para poder disfrutar de las obras clásicas en su idioma original. Cuidaba su figura de una forma maniática.
llegando a hacerse instalar unas anillas en sus habitaciones para poder practicar deportes sin ser vista, además de utilizar espalderas para sus ejercicios gimnásticos. Además mantuvo su cabellera siempre larga y perfectamente cuidada. Su peluquero oficial, Fanny Angeler, dedicaba por lo menos 2 a 3 horas cada día a ocuparse de ella, lavándola con una mezcla de huevo y coñac. Su alimentación dio también mucho de qué hablar, pues se alimentaba principalmente a base de pescado hervido, alguna que otra fruta, principalmente naranja, porque ella contaba por ser laxantes, y zumo de carne exprimida, principalmente sangre de buey. A partir de la edad de los 35 años no volvió a dejar que absolutamente nadie la retratase o le tomase una fotografía. Para ello adoptó la costumbre de siempre llevar un velo azul, una sombrilla y un gran abanico de cuero negro con el que se cubría la cara cuando alguien se acercaba demasiado a ella. Paseaba a diario durante 8 largas horas, llegando a extenuar a varias de sus damas de su séquito, entre ellas las húngaras Ida Ferenczi y la condesa María Festetic. Además adoraba viajar. Nunca permanecía en el mismo lugar más de 2 semanas. La condesa María Festetic acompañó a la emperatriz en 33 de sus viajes al extranjero, siempre velando estrictamente por su seguridad personal, y su más fiel servidora y estrecha confidente. Disfrutó de la literatura, en especial de las obras de William Shakespeare, de Friedrich Hegel y de su poeta predilecto, Heinrich Heine. Detestaba el aparatoso protocolo de la corte imperial de Viena, radicalmente diferente del ambiente en el que se había criado. Sus damas de compañía, de edad mucho mayor que la suya y elegidas entre las grandes familias de la aristocracia, eran extremadamente conservadoras. De hecho, procuró participar lo menos posible de la vida en la corte y terminó desarrollando una auténtica fobia contra ella que le provocaba trastornos psicosomáticos como cefaleas, náusea y depresión nerviosa. También se mantuvo en lo posible alejada de la vida pública. De hecho, al poco tiempo de casarse, Sisi expresó en un poema su decepción con el enclaustramiento que sufría dentro del palacio imperial, con estas siguientes palabras: «Ojalá que nunca hubiera dejado el sendero que a la libertad me habría de conducir. Ojalá no me hubiese extraviado por las avenidas de la vanidad. Después de un calabozo con esposas en las manos, mi nostalgia crece día a día, y tú, mi libertad, me volviste la espalda. Desperté de una embriaguez que tenía presa mi alma, y maldigo en vano ese momento en que a ti, libertad, te perdí». Fue una emperatriz ausente de su imperio, aunque no por ello menos pendiente de los asuntos de Estado. Isabel, tras haber usado cualquier excusa para evitar un posible embarazo, decidió que quería un cuarto hijo. Esta decisión no fue solo una deliberada elección personal, sino también una negociación política. De esta manera se aseguraba que Hungría, con la cual ella sentía una inmensa relación emocional, ganaría la misma posición que Austria. El compromiso austrohúngaro de 1867 creó la monarquía dual entre Austria y Hungría. Andrássy se convirtió en el primer ministro húngaro y en recompensa coronó a Francisco José y a Isabel como rey y reina de Hungría en junio. Como regalo de coronación se le otorgó a la pareja real una residencia en Godolo, 32 kilómetros al noroeste de Budapest. Durante el año siguiente, Isabel vivió prácticamente en Godolo y en Budapest, dejando sus descuidadas y resentidas tareas de Austria para hacer circular rumores sobre el hijo que estaba esperando. Si este era varón, lo llamaría Esteban en honor al primer rey de Hungría. Sin embargo, dio a luz una hija, a la que le pusieron por nombre María Valeria, que la había nombrado anteriormente, que nació en 1868, la cual Isabel consideraba su hija húngara. Nació 10 meses después de la coronación de los emperadores y fue bautizada en Hungría en abril. En esta ocasión Isabel consiguió criar a su hija por sí misma, depositó todo su reprimido instinto maternal en su hija más pequeña hasta el punto de sofocarla. La influencia de la archiduquesa Sofía sobre los hijos de Isabel y la corte terminó con la muerte de
la archiduquesa Sofía en 1872. En el año 1889 la vida de la emperatriz cambiaría radicalmente a causa de la muerte de su único hijo y de las circunstancias en que ocurrió. El príncipe Rodolfo, de 30 años, que padecía ciertos trastornos psicológicos causados en parte por la estricta educación militar a la que fue sometido en su infancia, convenció a su amante, la joven baronesa María Bétzera, para que se quitase la vida junto a él. Sin embargo, ya se habló y aún hoy en día se habla de un complot en contra de Rodolfo. Por un lado existe una hipótesis de un complot tejido por los servicios secretos austriacos, dadas las ideas radicales y liberales que el hijo del emperador profesaba. Por otro lado, la hipótesis de un complot urdido por los servicios secretos franceses ante la negativa de Rodolfo de dar un golpe a la política de su padre. Todo esto se fundamenta en los estudios sobre los cuerpos de los fallecidos. Según dichos estudios, no murió de un disparo en la cabeza, sino de una paliza previa. Él presentaba cortes en la cara y en varias partes de su cuerpo, algo impropio de un suicidio, que se taparon con maquillaje antes de su funeral en Viena. A pesar de las hipótesis de la causa de su muerte, es que al día de hoy una incógnita. Este episodio se conoce como el crimen de Mayerling, por ser Mayerling el nombre del refugio de casa donde ocurrió la tragedia. Dejó también marcado al emperador, quien de la noche a la mañana se encontró sin un heredero que se hiciese cargo del vasto imperio austrohúngaro. Tras la muerte de su hijo, la emperatriz abandonó Viena y adoptó el negro como único color para su vestimenta, a la vez que se incrementó su fobia a ser retratada. Solo unas pocas fotografías se conservan de fotógrafos que con suerte lograron captarla sin que ella lo advirtiera. Con el tiempo se hizo extraño que la emperatriz visitase a su marido en Viena, pero curiosamente su correspondencia aumentó de frecuencia durante los últimos años y la relación entre los esposos se fue convirtiendo en platónica y cariñosa. Esta última etapa en la vida de la emperatriz estuvo marcada más que nunca por sus viajes. Compró un barco de vapor al que llamó Miramar y en él recorrió el mar Mediterráneo. Uno de sus lugares favoritos fue el Cap Martin de la Riviera Francesa, donde el turismo se había hecho constante a partir de la segunda mitad del siglo XIX. También pasaría algunas temporadas de verano en el lago de Ginebra, en Suiza, en Bad Isch, en Austria y en Corfú, donde construyó su palacio, el Agieion, en honor de Aquiles, uno de sus héroes griegos preferidos. Dedicó largas temporadas en estos años a aprender griego con ayuda de un joven profesor particular, Constantin Christomanos. Además visitó otros países como Portugal, España, Marruecos, Argelia, Malta, Grecia, Turquía y Egipto. El 10 de septiembre del año 1898, mientras paseaba por el lago Lehmann de Ginebra con una de sus damas de compañía, la condesa húngara Irma Staray, fue atacada por el anarquista italiano Luigi Lucchesi, quien fingió tropezarse con ella y aprovechó el desconcierto para deslizar un fino estilete en el corazón de la emperatriz. La seguridad personal de la emperatriz por lo general se hallaba confiada a la otra condesa húngara, María Festetics, quien ya a su avanzada edad y con su salud debilitada había sido forzada a tomar una pausa. Por ello, en su lugar en este viaje a Ginebra acompañó a la emperatriz una dama de compañía mucho más joven, Irma Staray. Al principio Isabel no fue consciente de lo que había sucedido. Solamente al subir al barco que las estaba esperando comenzó a sentirse mal y a marearse. Cuando se desvaneció, su dama de compañía avisó al capitán del barco de la identidad de la dama y regresaron al puerto. Ella misma desabrochó el vestido de la emperatriz para que respirara mejor, y al hacerlo vio una pequeña mancha de sangre sobre el pecho causada por el estilete, que había provocado una pérdida de sangre que le ocasionó un taponamiento cardíaco que le causó la muerte.
Luigi Lucheni estaba en realidad planeando un atentado contra el presidente al trono francés, un príncipe de la Casa de Orleans, pero cambió de víctima al leer en un periódico que la visita del príncipe francés se había cancelado y que la emperatriz austríaca se encontraba en la ciudad. El cuerpo de la emperatriz fue trasladado a Viena entre un gran cortejo fúnebre que el protocolo dictaba y fue sepultada en la cripta imperial o Kaisergruft en la iglesia de los capuchinos de Viena, en vez en su palacio en la isla griega de Corfú. El archivo donde deseaba recibir sepultura realmente, tal como indicó en su testamento, junto a su sepulcro se encuentra el de su esposo Francisco José y el de su hijo Rodolfo. Su imagen es actualmente un icono turístico de Austria, así en el Palacio Hofburg de Viena, que ella tanto detestaba. Hay actualmente un museo en su honor. También es un ícono turístico bávaro, región de origen de Isabel, con un museo en su localidad natal, Possenhofen, uno de los valses más famosos de Johann Strauss, que lleva el nombre de Märchenkanten Waltz, Op. 154, se estrenó en un cumpleaños de la soberana y ha pasado a la prosperidad como una gran obra musical decimonónica, disculpando si lo nombré mal. En su visita a la provincia de Alicante en 1894 estuvo en Alicante y Elche, y allí al ver la famosa palmera de 7 brazos del Palmeral exclamó que era digna de un imperio, por lo que recibió el nombre de palmera imperial. La escritora española Ángeles Caso ha escrito varios libros sobre la emperatriz, intentando desmitificar la imagen edulcorada e infantil de que ella se dio en el cine, aunque basándose en la primera gran biografía realista sobre la emperatriz de la escritora e historiadora germano-austriaca Brigitte Hamann, existen además numerosas publicaciones sobre su vida en varios idiomas. Y para finalizar esta gran biografía de esta gran emperatriz austriaca, reina consorte de Hungría y Bohemia, que le tuvo un gran amor al pueblo húngaro, al punto que a su hija le decía mi niña húngara, y decidió que su última hija naciera en Hungría. Solamente puedo decir de que fue muy adelantada a su tiempo y que me siento muy contenta de poder dar mi versión sobre esta gran emperatriz, porque ella en primer lugar no eligió serlo. Ella fue impuesta, pese a la que se suponía que tenía que tener este destino era su hermana Nené, su hermana Elena, pero por circunstancias de la vida, del destino, su primo Francisco José se terminó enamorando de ella y decidió compartir su vida con ella, aunque no fue prácticamente un cuento de color de rosas. Y encuentro que el cine, sobre todo al principio del siglo XX, cuando protagonizó la gran actriz Romy Schneider, creo que se romantizó demasiado la vida de Sisi, la vida de Francisco José, que fue muy contraria a lo que revela el cine. Por lo menos sé que pronto ya se va a estrenar una nueva película, o si ya se estrenó la nueva película sobre la vida de Sisi, que espero que de corazón sea mucho más real y no sea tan romantizada, porque lo que menos tuvo Sisi fue una vida romántica y terminó con mucha pena y con mucha depresión. Así que sin más que eso puedo decir esto. Y ya puedo dar las gracias porque ya somos 235 curiositos de la historia. Y también decir de que si te ha gustado este video, te suscribas al canal para que sigas viendo más contenido y puedas seguir creando más videos. Así que sin más, les doy las gracias y nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Hasta pronto!